La promesa quebrada, una historia de karma y redención. Capítulo 1. La hija del magnate. Valeria Solís. Monterrubio tenía 23 años y era la única heredera de uno de los imperios farmacéuticos más grandes de México. Su padre, don Eduardo Solís, había construido Laboratorios Solís durante 30 años, hasta convertirlo en una empresa que facturaba 15,000 millones de pesos anuales y empleaba a más de 50,000 personas en toda Latinoamérica. Valeria había crecido en una burbuja dorada en las lomas de Chapultepec. Estudió en el colegio suizo, después en Stanford University, donde obtuvo su MBA, y había regresado a México en 2019 para incorporarse gradualmente al negocio familiar como futura CEO. Su vida era una sucesión constante de lujos. Un penthouse de 500 metros cuadrados con vista al bosque de Chapultepec, una colección de autos deportivos que incluía un Lamborghini Huracán y un McLaren 720S, vacaciones en yates privados por el Mediterráneo y un armario lleno de ropa de diseñador que valía más que el salario anual de sus empleados. Papá siempre dice que el dinero no compra la felicidad, le comentaba a sus amigas durante sus cenas en restaurantes de 5 estrellas, pero definitivamente alquila muy buenas experiencias. Valeria nunca había enfrentado una verdadera adversidad en su vida. Para ella, todos los problemas tenían solución. Si algo se rompía, se compraba nuevo. Si alguien causaba problemas, se le pagaba para que se fuera. Si necesitaba algo, papá lo conseguía. Su relación con la religión era inexistente. Había sido bautizada católica por tradición familiar, pero desde la adolescencia se consideraba espiritual pero no religiosa, lo cual en la práctica significaba que creía vagamente en energías universales, pero nunca pisaba una iglesia excepto para bodas sociales. Capítulo 2. El diagnóstico devastador. En octubre de 2021, la vida perfecta de Valeria se derrumbó en una sola frase médica. «Señor Solís», le dijo el doctor Hernández, oncólogo del Hospital ABC, «los resultados confirman que tiene cáncer pancreático en estado avanzado, stage 4. La enfermedad se ha extendido al hígado y los pulmones». Don Eduardo, de 58 años, había llegado al hospital quejándose de dolores abdominales que inicialmente pensó eran resultado del estrés empresarial. Los análisis revelaron la cruel realidad. Tenía uno de los cánceres más agresivos conocidos, en una etapa donde la medicina convencional ofrecía pocas esperanzas. «¿Cuánto tiempo?», preguntó don Eduardo con la frialdad empresarial que había desarrollado durante décadas de tomar decisiones difíciles. Con tratamiento agresivo, quizás 6 meses. Sin tratamiento, tal vez 3. Valeria, que había acompañado a su padre a lo que creía sería una consulta rutinaria, sintió como si el mundo se desplomara a su alrededor. En su mente privilegiada, esto no podía estar pasando. Su padre era don Eduardo Solís, el hombre que controlaba una fortuna multimillonaria, que tenía contactos en los gobiernos de medio continente, que podía conseguir cualquier cosa. «Tiene que haber algo», insistió Valeria cuando salieron del consultorio. «Podemos llevarte a Houston, a Suiza, a donde sea. Podemos pagar cualquier tratamiento experimental, cualquier doctor». Don Eduardo la miró con una tristeza que ella nunca había visto en él. «Mija, hay cosas que el dinero no puede comprar, y parece que el tiempo es una de ellas». Capítulo 13. La búsqueda desesperada. Los siguientes meses fueron un torbellino desesperado de búsqueda médica. Valeria gastó millones contratando los mejores oncólogos del mundo, llevando a su padre a clínicas especializadas en Estados Unidos, Alemania y Japón. Probaron inmunoterapias experimentales, tratamientos con células madre, cirugías arriesgadas. Pero el cáncer de páncreas es conocido por su resistencia cruel.
Cada tratamiento fallaba, cada esperanza se desvanecía. Para febrero de 2022, don Eduardo había perdido 30 kilos, su piel tenía un tinte amarillento y los dolores eran tan intensos que necesitaba morfina constantemente. Valeria, le dijo una noche mientras ella lo cuidaba en la clínica privada donde estaba internado, necesito que hablemos sobre el futuro de la empresa, sobre tu futuro. No quiero hablar de eso, respondió ella, aferrándose a una negación desesperada. Te vas a curar. Vamos a encontrar la manera. Mija, he luchado durante 5 meses. Los mejores doctores del mundo me han dicho la misma cosa. Es hora de aceptar la realidad. Pero Valeria no podía aceptarla. Su padre era lo único estable en su mundo, la única persona que realmente la conocía y la amaba incondicionalmente. La idea de perderlo era literalmente inconcebible para ella. Fue esa noche que tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Capítulo 4. La promesa desesperada. A las 3 a.m., mientras su padre dormía sedado, Valeria salió de la clínica y se dirigió en su Lamborghini hacia el centro de Ciudad de México. Sin pensarlo conscientemente, sus manos al volante la llevaron hacia la Basílica de Guadalupe. Nunca había estado ahí, excepto como niña pequeña con su nana, doña Carmen, quien la llevaba ocasionalmente cuando sus padres viajaban. Recordaba vagamente el lugar como un sitio lleno de gente humilde que olía a velas e incienso. Llegó a las 4 a.m. La basílica estaba casi vacía, solo algunos devotos madrugadores y trabajadores de limpieza. Valeria, vestida con un abrigo Hermès de 80,000 pesos y zapatos Louboutin, se veía completamente fuera de lugar entre los fieles de clase trabajadora. Se dirigió hacia la imagen de la Virgen de Guadalupe sin saber exactamente qué hacer. Nunca había rezado formalmente en su vida adulta, no conocía oraciones tradicionales, no sabía los protocolos religiosos. Se arrodilló torpemente frente al altar, sintiendo las miradas curiosas de otros devotos, y comenzó a hablar en voz baja. Virgen de Guadalupe, no sé si me puedes escuchar, no sé si existes realmente o si esto es solo superstición, pero estoy desesperada. Sus palabras salieron como una cascada de dolor contenido. Mi papá se está muriendo. Los mejores doctores del mundo dicen que no hay nada que hacer. Pero si realmente tienes poder, si realmente puedes hacer milagros como dice la gente, te suplico que lo salves. Hizo una pausa, mirando directamente a los ojos pintados de la imagen. Si salvas a mi papá, te prometo que voy a usar mi fortuna para ayudar a los pobres. Voy a donar la mitad de mi herencia, 1,000 millones de pesos, para construir hospitales gratuitos, escuelas, comedores. Te lo juro por todo lo que es sagrado. Las lágrimas comenzaron a caer por sus mejillas mientras continuaba. No te estoy pidiendo esto gratis. Entiendo que tiene que haber un intercambio. Tú salvas a mi papá y yo dedico mi vida y mi dinero a ayudar a tu gente. ¿Trato? Permaneció arrodillada durante casi 1 hora, repitiendo la misma promesa una y otra vez, como si quisiera asegurarse de que había quedado perfectamente clara. Cuando finalmente se levantó para irse, sintió una extraña sensación de paz que no había experimentado en meses. Por primera vez desde el diagnóstico, se permitió sentir esperanza real. Capítulo 5. El milagro médico. El cambio en el estado de don Eduardo comenzó 3 días después de la promesa de Valeria. Los doctores lo notaron primero en los análisis de sangre. Los marcadores tumorales, que habían estado aumentando consistentemente durante meses, comenzaron a bajar. Es inusual, le dijo el doctor García a Valeria, pero a veces vemos fluctuaciones en estos números. No nos emocionemos todavía. Pero las fluctuaciones continuaron, todas hacia arriba. Don Eduardo comenzó a tener más energía. Los dolores disminuyeron.
Recuperó el apetito. Para abril había subido 8 kilos y caminaba sin asistencia. Los estudios de imagen de mayo mostraron algo que los médicos describieron como altamente inusual. Los tumores se habían reducido significativamente. El cáncer que había invadido el hígado y los pulmones había retrocedido hasta ser casi indetectable. En 30 años de oncología, le dijo el doctor Martínez, el especialista que habían consultado en Houston, he visto remisiones espontáneas, pero nunca tan rápidas ni tan completas en un cáncer pancreático stage 4. Médicamente, no tengo explicación. Para julio, don Eduardo estaba oficialmente en remisión completa. Regresó a trabajar medio turno en Laboratorios Solís. Volvió a jugar tenis los fines de semana. Era como si los últimos 9 meses de enfermedad hubieran sido una pesadilla. Valeria estaba eufórica. Su mundo había vuelto a la normalidad. Su padre estaba vivo. La empresa estaba estable. Su vida privilegiada podía continuar sin interrupciones. En su júbilo, completamente olvidó la promesa que había hecho en la Basílica de Guadalupe. Capítulo 6. El olvido de la promesa. Durante los meses siguientes, Valeria se sumergió completamente en su vida anterior. Reanudó sus viajes internacionales, sus compras extravagantes, sus fiestas en yates. La experiencia con la enfermedad de su padre comenzó a parecer un mal sueño lejano. Cuando ocasionalmente recordaba su promesa en la basílica, la racionalizaba de varias maneras. Probablemente fue coincidencia, se decía. Los doctores dicen que a veces pasan estas remisiones espontáneas. Además, se justificaba, yo estaba desesperada esa noche. No estaba pensando claramente. No es justo que me atenga a algo que dije en un momento de crisis emocional. Y 1.000 millones de pesos es una cantidad ridícula. Eso destruiría mi futuro financiero. Para diciembre de 2022, exactamente un año después de hacer su promesa, Valeria había logrado convencerse completamente de que no tenía ninguna obligación real de cumplirla. Su padre estaba sano, la vida era buena, y ella merecía disfrutar de la fortuna que había heredado. Fue entonces cuando comenzaron los eventos extraños. Capítulo 7. Los primeros signos. El primer incidente ocurrió durante una cena navideña en el Club de Industriales, donde Valeria estaba celebrando con un grupo de amigas de la alta sociedad. «¿Viste que están construyendo otro hospital público en Nesa?», comentó su amiga Patricia. «Qué bueno que algunas personas ricas se acuerden de los pobres, ¿verdad?». En el momento exacto en que Patricia pronunció la palabra «pobres», la copa de champán de Valeria se rompió en su mano sin ninguna razón aparente. El cristal se partió limpiamente por la mitad, cortándole la palma. «¡Qué extraño!», exclamó Patricia. Nunca había visto que una copa se rompiera así. Valeria se disculpó y fue al baño a curarse la herida, tratando de ignorar la coincidencia perturbadora. 2 días después, mientras hacía compras en Palacio de Hierro, estaba probándose un vestido valentino de 95,000 pesos cuando la empleada comentó: «Qué bonito sería si las personas afortunadas compartieran más con los necesitados, ¿verdad, señorita?». En ese momento, todos los espejos del probador se empañaron simultáneamente, como si una niebla invisible hubiera llenado el pequeño espacio. Valeria salió corriendo, dejando el vestido y alegando que se sentía mal. Los incidentes se fueron intensificando. Cada vez que alguien mencionaba caridad, donaciones o ayuda a los pobres en su presencia, ocurría algo extraño. Se apagaban las luces, objetos caían sin explicación, su teléfono se reiniciaba. Sentía escalofríos inexplicables. Capítulo 8. La escalada misteriosa. Para enero de 2023, los fenómenos se habían vuelto más frecuentes y más específicos.
Valeria comenzó a encontrar billetes de 1.000 pesos en lugares imposibles, dentro de su almohada, en el fondo de su taza de café, entre las páginas de revistas que acababa de comprar. Inicialmente pensó que alguien le estaba jugando una broma pesada, pero los billetes aparecían incluso cuando estaba completamente sola, en lugares donde nadie más había tenido acceso. Peor aún, comenzó a escuchar una voz femenina suave que parecía venir de ninguna parte, siempre susurrando la misma palabra: promesa, promesa, promesa. La voz la seguía a todas partes, en su penthouse, en su oficina, en su auto, incluso en lugares públicos donde el ruido debería haberla ahogado. Solo ella la escuchaba. «Estoy volviéndome loca», se repetía, pero los eventos continuaban. Un día, mientras revisaba los estados financieros de Laboratorios Solís en su oficina, todos los números en su computadora se transformaron temporalmente en la cifra 1000, exactamente 1.000 millones, la cantidad que había prometido donar. Otro día, mientras desayunaba en su restaurante favorito, su jugo de naranja se convirtió momentáneamente en un líquido dorado que brillaba como metal fundido. Cuando parpadeó, volvió a ser jugo normal, pero el sabor era extrañamente metálico. Capítulo 9. La confirmación aterradora. El evento que finalmente la convenció de que algo sobrenatural estaba ocurriendo sucedió en febrero de 2023, durante una junta del Consejo Directivo de Laboratorios Solís. Valeria estaba presentando el plan estratégico para el año cuando de repente todas las pantallas de la sala de juntas comenzaron a mostrar la misma imagen, la Virgen de Guadalupe. Pero no era una imagen estática. Los ojos de la Virgen se movían, siguiendo a Valeria mientras ella se movía por la sala. Los otros miembros del consejo no parecían notar nada anormal. Continuaron la reunión como si las pantallas mostraran las gráficas normales de presupuesto. ¿No ven eso?, les preguntó Valeria, señalando hacia las pantallas. ¿Ver qué, mija?, preguntó don Alberto, el vicepresidente. Las proyecciones de ventas se ven muy prometedoras. Solo ella podía ver la imagen de la Virgen mirándola con una expresión que combinaba tristeza maternal con determinación implacable. Esa noche, Valeria no pudo dormir. Se paseó por su penthouse durante horas, tratando de racionalizar lo que estaba experimentando. Pero en su corazón sabía la verdad. La Virgen de Guadalupe le estaba recordando su promesa olvidada. A las 3 a.m., exactamente la misma hora en que había hecho su promesa original, sonó su teléfono. No había ningún nombre en la pantalla, solo el número 1000. Contestó con manos temblorosas. «Bueno». Una voz femenina suave y maternal le respondió. «Valeria, hija mía, ¿has olvidado tu promesa? ¿Quién es? Tú sabes quién soy. Te salvé a tu padre como me pediste. Ahora es hora de que cumplas tu parte del trato». La línea se cortó, dejando a Valeria temblando en la oscuridad de su penthouse. Capítulo 10. La resistencia y las consecuencias. A pesar del miedo, Valeria todavía se resistía a cumplir su promesa. 1.000 millones de pesos representaba la mitad de su herencia futura. Era una cantidad que cambiaría radicalmente su estilo de vida. Tal vez pueda negociar, pensó. Tal vez pueda ofrecer menos dinero o distribuir las donaciones a lo largo de muchos años. Pero la Virgen de Guadalupe, al parecer, no estaba interesada en negociaciones. Los fenómenos se intensificaron dramáticamente. Los billetes que aparecían misteriosamente se multiplicaron. Ahora encontraba miles de pesos en efectivo en lugares cada vez más imposibles. Su penthouse se llenó tanto de dinero misterioso que tuvo que contratar una empresa de seguridad para guardarlo. Sus tarjetas de crédito comenzaron a ser rechazadas en las tiendas más caras, aunque sus cuentas bancarias tenían millones disponibles. Sus autos de lujo fallaban constantemente sin explicación mecánica.
Su ropa de diseñador se desintegraba literalmente, sin importar cuánto había costado. Lo más perturbador era que cada compra extravagante que hacía se transformaba de maneras humillantes. Un bolso Hermès de 200,000 pesos que compró se convirtió en una bolsa de plástico barata al día siguiente. Una joya Cartier se transformó en bisutería de mercado. Es como si me estuviera enseñando que el lujo material es una ilusión, reflexionó Valeria con creciente desesperación. Capítulo 11. La visita nocturna. La noche del 11 de marzo de 2023, 3 meses después de que comenzaran los fenómenos intensos, Valeria recibió una visita que cambiaría su perspectiva para siempre. Estaba acostada en su cama, tratando infructuosamente de dormir, cuando una luz suave llenó su habitación. Al principio pensó que era el amanecer, pero cuando miró el reloj, eran las 2:30 a.m. En el centro de la luz apareció una figura femenina hermosa, vestida exactamente como la Virgen de Guadalupe, manto azul estrellado, vestido rosa, expresión maternal, pero firme. Valeria, le dijo la aparición con una voz que parecía venir de todas partes y de ninguna. Vengo a recordarte tu promesa. Valeria se sentó en la cama, temblando no de miedo, sino de una reverencia abrumadora. La presencia divina llenaba la habitación con una autoridad incuestionable. Virgencita, susurró, usando el diminutivo cariñoso que había aprendido de su nana, sí te acuerdas de mi promesa. Nunca olvido las promesas que me hacen mis hijos, respondió la Virgen con infinita paciencia, especialmente cuando las hacen desde el corazón, como tú lo hiciste. Pero es tanto dinero. La Virgen sonrió con una mezcla de comprensión y firmeza maternal. Hija mía, ¿qué es 1.000 millones de pesos comparado con la vida de tu padre? Cuando estabas desesperada, ofreciste esa cantidad sin dudarlo. Ahora que tienes lo que pediste, ¿vas a regatear? Valeria sintió vergüenza profunda. La Virgen tenía razón. Había hecho la promesa sinceramente, desde la desesperación completa. Además, continuó la aparición, el dinero que me das será multiplicado 1.000 veces en bendiciones para los pobres y para ti misma. La generosidad verdadera siempre regresa transformada. Capítulo 12. La decisión. ¿Qué pasa si cumplo la promesa y después me arrepiento?, preguntó Valeria. ¿Qué pasa si la pobreza me hace infeliz? La Virgen se acercó y puso una mano translúcida pero reconfortante en la mejilla de Valeria. El contacto llenó a la joven con una paz profunda que nunca había experimentado. Hija mía, le dijo con ternura infinita, la verdadera pobreza no es tener menos dinero. La verdadera pobreza es tener un corazón vacío de amor y compasión. Tú has vivido rica en dinero, pero pobre en propósito. ¿Cómo voy a vivir con solo 1.000 millones en lugar de 2.000 millones? La Virgen se rió suavemente, un sonido como campanas celestiales. ¿Escuchas lo que estás preguntando? 1.000 millones de pesos sigue siendo una fortuna inmensa. Podrás vivir en lujo por el resto de tu vida, pero ahora también vivirás con propósito. La aparición comenzó a desvanecerse gradualmente, pero su voz seguía resonando clara. Tienes una semana, Valeria. Si no cumples tu promesa voluntariamente para el 18 de marzo, yo tomaré lo que me prometiste de otras maneras. Y esas maneras podrían ser más dolorosas para ti y tu familia. ¡Espera!, gritó Valeria. ¿Qué quieres que haga exactamente? ¿Cómo dono 1.000 millones de pesos? Pero la Virgen ya se había desvanecido, dejando solo el eco de sus últimas palabras. Tu corazón te dirá cómo hacerlo, hija mía. Capítulo 13. La planificación de la redención. La mañana siguiente Valeria despertó con una claridad mental que no había tenido en meses. Por primera vez sabía exactamente qué tenía que hacer.
Llamó a su abogado personal, licenciado Rodríguez, y le pidió que viniera a su penthouse inmediatamente. Licenciado, le dijo cuando llegó, necesito establecer una fundación benéfica. Voy a donar 1.000 millones de pesos. El abogado casi se atragantó con su café. Disculpe, señorita Valeria, 1.000 millones. Sí, quiero que sea legal, transparente y enfocada específicamente en salud y educación para familias de bajos recursos. Pero eso es la mitad de su patrimonio actual. Lo sé perfectamente. Durante los siguientes 3 días, Valeria trabajó intensivamente con un equipo de abogados, contadores y consultores en filantropía para estructurar lo que sería la Fundación Guadalupe Solís. La fundación tendría 3 enfoques principales: construcción y operación de hospitales gratuitos en comunidades marginadas, becas educativas completas desde primaria hasta universidad, programas de nutrición infantil y cuidado materno. Valeria decidió que no sería solo una donación pasiva. Se involucraría personalmente en la administración de la fundación, dedicando al menos 40 horas semanales a supervisar los proyectos. Capítulo 14. El cumplimiento de la promesa. El 17 de marzo, un día antes del plazo dado por la Virgen, Valeria regresó a la Basílica de Guadalupe. Esta vez no llegó en su Lamborghini, sino en un taxi común. Se arrodilló en el mismo lugar donde había hecho su promesa original 15 meses atrás, pero ahora se veía y se sentía como una persona completamente diferente. Virgencita, oró en voz baja, vengo a cumplir mi promesa. Mañana firmaré los documentos para establecer la Fundación Guadalupe Solís con una dotación inicial de 1.000 millones de pesos. Hizo una pausa, mirando directamente a los ojos de la imagen pintada. Pero también quiero pedirte perdón por haber tardado tanto en cumplir mi palabra, por haber dudado, por haber tratado de olvidar mi compromiso contigo. Se quedó arrodillada durante 1 hora, no pidiendo nada más, solo agradeciendo por la lección difícil pero necesaria que había recibido. Al día siguiente, en una ceremonia pública en el auditorio del Laboratorio Solís, Valeria anunció oficialmente la creación de la Fundación Guadalupe Solís. Invitó a representantes de medios, organizaciones civiles y funcionarios gubernamentales para garantizar transparencia total. Esta fundación, declaró ante las cámaras, es el cumplimiento de una promesa personal muy importante. Creo que quienes hemos sido bendecidos con abundancia, tenemos la obligación de compartir esas bendiciones. En el momento exacto en que firmó el documento de dotación, transfiriendo 1.000 millones de pesos a la fundación, Valeria sintió una liberación espiritual profunda, como si un peso invisible se hubiera levantado de sus hombros. Capítulo 15. Las transformaciones. Los cambios en la vida de Valeria, después de cumplir su promesa, fueron inmediatos y profundos. Primero, todos los fenómenos sobrenaturales cesaron completamente. No más billetes apareciendo misteriosamente, no más voces susurrando, no más objetos transformándose. Su vida recuperó la normalidad física, pero su perspectiva espiritual había cambiado para siempre. Segundo, desarrolló una pasión genuina por el trabajo filantrópico que la sorprendió. Pasar tiempo en comunidades marginadas, conociendo familias que se beneficiarían de los programas de la Fundación, le dio un sentido de propósito que nunca había experimentado en su vida privilegiada anterior. «Es extraño», le comentó a su padre durante una cena familiar. «Siempre pensé que ayudar a los pobres sería deprimente, pero es todo lo contrario. Es lo más energizante que he hecho nunca». Don Eduardo, quien había estado observando la transformación de su hija con admiración creciente, sonrió. «Mija, creo que finalmente has encontrado tu verdadera vocación».
Tercero, paradójicamente, su situación financiera personal no solo se estabilizó, sino que prosperó. Las inversiones de Laboratorios Solís tuvieron un año excepcionalmente exitoso. Nuevos contratos internacionales llegaron de manera inesperada. Su patrimonio restante creció tanto que a finales de 2023 había recuperado gran parte de lo que había donado. Capítulo 16. Los primeros frutos. Un año después de establecer la Fundación Guadalupe Solís, Valeria pudo ver los primeros frutos tangibles de su promesa cumplida. El primer Hospital Guadalupe Solís abrió sus puertas en Ciudad Nezahualcóyotl, ofreciendo atención médica completamente gratuita, incluyendo cirugías complejas, tratamientos oncológicos y cuidados intensivos. En sus primeros 6 meses, atendió a más de 15,000 pacientes. La primera generación de becarios de la Fundación, 500 jóvenes de familias de bajos recursos, comenzaron sus estudios universitarios en las mejores instituciones del país, con todos sus gastos cubiertos hasta la graduación. Los comedores comunitarios establecidos por la Fundación estaban alimentando diariamente a más de 10,000 niños en zonas marginadas de la Ciudad de México. Pero lo que más impactó a Valeria fue conocer personalmente a las familias beneficiadas. Familias como la de María Elena, una madre soltera de 3 hijos, cuyo bebé había sido salvado por una cirugía cardíaca gratuita en el Hospital Guadalupe Solís. «Señorita Valeria», le dijo María Elena con lágrimas en los ojos durante una visita al hospital, «no tengo palabras para agradecer lo que ha hecho. Mi bebé está vivo gracias a usted y a la Virgencita». «No me agradezca a mí», respondió Valeria sinceramente. «Agradézcale a ella. Yo solo soy el instrumento que decidió usar». Capítulo 17. El crecimiento personal. El trabajo con la Fundación transformó no solo la perspectiva social de Valeria, sino también su desarrollo personal y espiritual. Comenzó a asistir regularmente a misa en la Basílica de Guadalupe, no por obligación, sino por una necesidad genuina de conectar espiritualmente. Desarrolló una rutina de oración diaria que la tranquilizaba y la enfocaba en lo verdaderamente importante. Su estilo de vida cambió dramáticamente. Vendió la mayoría de sus autos de lujo, conservando solo un Tesla Model S que consideraba tanto funcional como apropiadamente modesto. Redujo significativamente su armario de ropa de diseñador, prefiriendo elegancia simple sobre ostentación extrema. «No es que ahora odie el lujo», les explicaba a sus amigas que no entendían su transformación. «Es que he descubierto que la satisfacción verdadera viene de ayudar a otros, no de acumular cosas». Su círculo social también evolucionó. Gradualmente se alejó de las amigas cuyas conversaciones giraban exclusivamente alrededor de compras, chismes sociales y exhibición de riqueza. En su lugar, comenzó a rodearse de personas involucradas en trabajo social, médicos que trabajaban en comunidades pobres, educadores comprometidos con la justicia social. Capítulo 18. La revelación familiar. Durante la cena navideña de 2023, Valeria decidió compartir con su padre la historia completa de su promesa y los eventos sobrenaturales que la habían llevado a cumplirla. «Papá», comenzó nerviosamente, «hay algo que nunca te conté sobre tu recuperación del cáncer». Le relató toda la historia. La promesa desesperada en la basílica, su olvido posterior, los fenómenos extraños y finalmente la aparición de la Virgen que la había convencido de cumplir su palabra. Don Eduardo escuchó en silencio absoluto, con una expresión que pasó de sorpresa a reflexión profunda. «Mija», le dijo finalmente, «yo siempre supe que mi recuperación fue extraordinaria. Todos los doctores lo dijeron, pero nunca me atreví a pensar que podría ser sobrenatural». Hizo una pausa tomando la mano de su hija.
Ahora entiendo por qué decidiste crear la fundación tan repentinamente. Y me siento increíblemente orgulloso de ti, no solo por cumplir tu promesa, sino por la manera en que abrazaste esa responsabilidad. ¿No piensas que estoy loca? Al contrario, creo que fuiste elegida para algo especial. Y mira los resultados. Miles de personas están recibiendo ayuda que nunca habrían tenido. Si eso no es divino, no sé qué es. Don Eduardo hizo su propia confesión. Yo también he estado reflexionando mucho sobre mi experiencia. El cáncer me enseñó que toda la riqueza del mundo no sirve si no tienes salud y propósito. Ver tu transformación me ha inspirado a hacer cambios en mi propia vida. Esa noche, don Eduardo anunció que Laboratorios Solís se convertiría en una empresa con certificación B Corp, comprometiéndose formalmente a balancear beneficios económicos con impacto social y ambiental positivo. Capítulo 19. El efecto multiplicador. Para 2024, el impacto de la Fundación Guadalupe Solís había crecido más allá de las expectativas más optimistas de Valeria. Pero más importante aún, había inspirado un efecto multiplicador en toda la industria empresarial mexicana. Otros herederos de familias adineradas comenzaron a establecer sus propias fundaciones, inspirados por el ejemplo de Valeria. Los medios mexicanos comenzaron a hablar del efecto Guadalupe, refiriéndose al movimiento creciente de jóvenes millonarios que dedicaban partes significativas de su riqueza a causas sociales. No es solo el dinero que dona, escribió un editorial en El Universal, es la manera en que se involucra personalmente. Valeria Solís no es una filántropa de cheque en blanco, es una activista social que usa su privilegio como herramienta de justicia. Valeria había desarrollado un modelo de filantropía que otros empresarios estaban adoptando: involucramiento directo, transparencia total, medición rigurosa de impacto y reinversión continua de ganancias en programas sociales. El Hospital Guadalupe Solís en Nesa se había convertido en modelo nacional de atención médica gratuita de alta calidad. Otros estados estaban solicitando que la fundación estableciera hospitales similares en sus territorios. Capítulo 20. La prueba final. En marzo de 2024, exactamente 3 años después de cumplir su promesa original, Valeria enfrentó la prueba más grande de su transformación espiritual. Don Eduardo sufrió una recaída de su cáncer. Los estudios mostraron que la enfermedad había regresado, esta vez más agresiva que antes. Los doctores fueron brutalmente honestos. Las probabilidades de una segunda remisión milagrosa eran prácticamente nulas. «Mija», le dijo don Eduardo con calma sorprendente, «esta vez no vayas a hacer promesas desesperadas. Si Dios decide que mi tiempo ha llegado, debemos aceptarlo con gracia». Pero Valeria ya no era la joven desesperada que había corrido a la basílica 3 años atrás. Había madurado espiritualmente. «Papá», le respondió, «esta vez mi oración va a ser diferente. No voy a pedirle a la Virgencita que cambie su voluntad. Voy a pedirle fortaleza para aceptar lo que ella decida y sabiduría para vivir cada día que tengamos juntos con gratitud». Durante los meses siguientes, mientras don Eduardo luchaba contra el cáncer por segunda vez, Valeria no buscó milagros médicos desesperados. En lugar de eso, se enfocó en acompañar a su padre con amor, continuar el trabajo de la fundación que habían construido juntos y prepararse emocionalmente para lo que pudiera venir. «Estoy en paz», le dijo don Eduardo una noche. «He visto lo que logramos juntos con la fundación. He visto tu transformación de una niña privilegiada en una mujer con propósito. Si muero mañana, muero completo». Milagrosamente, don Eduardo entró en remisión nuevamente después de 6 meses de tratamiento. Los doctores no tuvieron explicación médica, pero esta vez ni él ni Valeria se sorprendieron.
La Virgencita nos está dando más tiempo juntos, reflexionó Valeria, pero ahora sabemos usarlo sabiamente. Capítulo 21. El legado de 5 años. Para 2026, 5 años después de establecer la Fundación Guadalupe Solís, el impacto había sido transformador tanto para México como para Valeria personalmente. La fundación operaba 5 hospitales gratuitos en diferentes estados, había otorgado más de 10,000 becas universitarias y alimentaba diariamente a 50,000 niños a través de sus programas nutricionales. Pero los números solo contaban parte de la historia. Lo más importante era el cambio cultural que había inspirado. Valeria Solís cambió la conversación sobre responsabilidad social en México, escribió Forbes México en un artículo de portada. Demostró que los jóvenes privilegiados pueden usar su riqueza como fuerza de justicia social sin sacrificar su calidad de vida. Valeria había probado que era posible vivir cómodamente con solo 1,000 millones de pesos mientras creaba un impacto social masivo con los otros 1,000 millones donados. Su vida personal también había florecido de maneras inesperadas. Se había casado con Dr. Alejandro Ruiz, un médico pediatra que conoció trabajando en los hospitales de la Fundación. Su matrimonio se basaba en valores compartidos de servicio y propósito, no solo en atracción física o conveniencia social. Nunca pensé que podría amar a alguien que me entendiera tan completamente, le confió a su padre. Alejandro ve el mundo como yo lo veo ahora, como un lugar donde podemos hacer diferencia real. Capítulo 22. La maternidad con propósito. En 2027, Valeria dio a luz a mellizos, Eduardo, en honor a su abuelo, y Esperanza, en honor a su bisabuela, y también como símbolo de lo que la familia había aprendido sobre esperanza verdadera. Desde el momento en que nacieron, Valeria y Alejandro decidieron que sus hijos crecerían con una comprensión clara de su privilegio y su responsabilidad. No van a vivir en una burbuja como yo viví, declaró Valeria. Van a conocer la realidad del país desde pequeños. Van a entender que su comodidad viene acompañada de la obligación de ayudar a otros. Los niños crecieron visitando los hospitales y escuelas de la Fundación, no como turistas privilegiados, sino como participantes activos. Desde los 5 años, Eduardo y Esperanza ayudaban a servir comida en los comedores comunitarios los fines de semana. «Mamá», le preguntó Eduardo a los 8 años, «¿por qué algunos niños no tienen casas bonitas como la nuestra?» «Porque la vida no es justa, mijo», le respondió Valeria honestamente. «Pero nosotros tenemos la responsabilidad de hacer nuestra parte para que sea un poquito más justa cada día». Capítulo 23. El reconocimiento internacional. En 2028, Valeria recibió el Premio Global de Filantropía de las Naciones Unidas, reconociendo el impacto transformador de la Fundación Guadalupe Solís no solo en México, sino como modelo para otros países latinoamericanos. Lo que hace especial a Valeria Solís, dijo el secretario general de la ONU durante la ceremonia en Nueva York, no es solo la cantidad que ha donado, sino la manera en que ha redefinido la filantropía moderna. Ha demostrado que la riqueza privada puede servir al bien público sin sacrificar la sostenibilidad económica. En su discurso de aceptación, Valeria fue característicamente humilde. Este premio no es mío. Pertenece a las miles de familias que han sido beneficiadas por nuestros programas, a los médicos y maestros que trabajan en nuestros hospitales y escuelas, y especialmente a la Virgen de Guadalupe, quien me enseñó que las promesas verdaderas se cumplen no por obligación, sino por gratitud. La ceremonia fue transmitida en vivo a México, donde millones de personas vieron a una de sus compatriotas recibir reconocimiento mundial por su trabajo social. Capítulo 22. La reflexión de los 10 años. En diciembre de 2031,
Exactamente 10 años después de hacer su promesa original, Valeria regresó sola a la Basílica de Guadalupe para una reflexión personal. Se arrodilló en el mismo lugar donde todo había comenzado, pero ya no era la joven desesperada de 23 años que había suplicado por la vida de su padre. Era una mujer de 33 años, madre, esposa, líder empresarial y filántropa reconocida internacionalmente. Virgencita, oró en silencio, hace 10 años vine aquí desesperada, pidiendo un milagro. Tú me lo diste, pero también me diste algo más valioso, un propósito. Me enseñaste que la verdadera riqueza no está en lo que podemos acumular, sino en lo que podemos dar. Miró hacia la imagen pintada, recordando todos los momentos difíciles y transformadores de la última década. No sé qué habría sido de mi vida si no hubiera cumplido mi promesa. Probablemente seguiría comprando cosas caras y sintiéndome vacía por dentro. Gracias por ser paciente conmigo cuando olvidé mi compromiso. Gracias por enseñarme la diferencia entre tener dinero y ser rica. Se quedó allí durante 2 horas, no pidiendo nada nuevo, sino simplemente agradeciendo por el camino extraordinario que su vida había tomado. Capítulo 20. El círculo completo. En 2032, don Eduardo Solís celebró su 10º año en remisión de cáncer pancreático, un récord médico que seguía siendo inexplicable para los oncólogos que habían seguido su caso. Durante la celebración familiar hizo un anuncio que sorprendió incluso a Valeria. He decidido transferir el control completo del laboratorio Solís a Valeria, declaró. No porque esté enfermo, gracias a Dios estoy sano, sino porque ella ha demostrado una sabiduría y una visión que superan las mías. Bajo su liderazgo, continuó, nuestra empresa no solo será rentable, sino que será una fuerza de bien en el mundo. Esa es la clase de legado que quiero dejar. Valeria, ahora CEO oficial del laboratorio Solís, implementó cambios revolucionarios. La empresa se convirtió en líder mundial en la producción de medicamentos genéricos asequibles para países en desarrollo. Estableció programas de acceso gratuito a medicamentos esenciales para familias de bajos recursos. Vamos a demostrar que una empresa farmacéutica puede ser altamente rentable y altamente ética al mismo tiempo, anunció en su primera junta como CEO. Epílogo. La promesa multiplicada. Hoy, en 2034, la historia de Valeria Solís se ha convertido en leyenda moderna en México y más allá. Su transformación de heredera privilegiada a líder social ha inspirado una generación completa de jóvenes adinerados a reconsiderar su relación con la riqueza y la responsabilidad. La Fundación Guadalupe Solís opera ahora en 12 países latinoamericanos, ha construido 30 hospitales, otorgado más de 100.000 becas universitarias y alimentado a millones de niños a través de sus programas nutricionales. Pero para Valeria, el verdadero milagro no son los números impresionantes, sino la transformación personal que experimentó. La promesa que hice hace 13 años era dar 1.000 millones de pesos. Reflexiona ahora. Pero la Virgencita me dio algo infinitamente más valioso a cambio. Me dio una vida con significado. Su historia se enseña en escuelas de negocios como ejemplo de liderazgo transformacional, en seminarios de ética como caso de integridad personal y en iglesias como testimonio de fe viva. Cada año, el 12 de diciembre, Valeria lleva a sus hijos Eduardo y Esperanza a la Basílica de Guadalupe para renovar el compromiso familiar con la justicia social. Mijos, les dice mientras se arrodillan juntos frente a la imagen sagrada, ustedes van a heredar mucha riqueza algún día, pero también van a heredar una responsabilidad aún mayor, usar esa riqueza para hacer del mundo un lugar más justo. Eduardo, ahora de 7 años, siempre hace la misma pregunta. Mamá,
¿Nosotros también tenemos que hacer promesas a la Virgencita? No tienen que hacer promesas específicas, responde Valeria sabiamente, pero sí tienen que vivir con la promesa en el corazón de que usarán sus privilegios para servir a otros. Y cada noche, antes de dormirse, Valeria repite la misma oración de gratitud que ha rezado durante más de una década. Virgencita de Guadalupe, gracias por enseñarme que las promesas más importantes no son las que hacemos en momentos de desesperación, sino las que vivimos todos los días con nuestras acciones. Gracias por mostrarme que la verdadera riqueza se multiplica cuando se comparte. De la historia de la promesa quebrada, que se convirtió en promesa cumplida, continuará inspirando a futuras generaciones de mexicanos, recordándoles que la fe verdadera no se mide por las palabras que oramos, sino por las acciones que vivimos. Moraleja: las promesas hechas desde el corazón desesperado deben cumplirse con el corazón agradecido. La verdadera riqueza no está en lo que podemos guardar para nosotros, sino en lo que podemos dar a otros. Y a veces, los milagros más grandes no son los que recibimos, sino los que nos convertimos. Dedicatoria. Para todos aquellos que han hecho promesas en momentos de desesperación y han encontrado la gracia de cumplirlas con amor.